¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Héctor López, es para mí un gusto saludarlos y tenerlos de vuelta aquí. En este video vamos a tratar de resolver algunas dudas, algunos cuestionamientos que muy amablemente me han hecho llegar y todo en virtud del acuerdo de fecha 31 de marzo de 2020 publicado en el Diario Oficial de la Federación. Este acuerdo, como podemos recordar, viene a reafirmar. Este acuerdo, como recordaremos, viene a implementar una serie de medidas o pautas obligatorias y de forzoso cumplimiento para el sector tanto privado como público. Vamos a tratar de hacer un poco de memoria que en semanas, en días pasados, ya se había publicado un primer acuerdo por el Consejo Nacional de Salubridad en donde se exhortaba a las personas a limitar la movilidad, a que los que están dentro de grupos vulnerables al COVID-19 no asistieran a las labores, que se les diera permiso, pero en esta ocasión y después de que fue decretado el estado nacional de emergencia por causas de fuerza mayor, el Consejo Nacional de Salubridad ahora sí emite un acuerdo en donde hay unas pautas obligatorias para particulares y para sector público que deben acatarse. Esto con el fin de evitar, mitigar y tratar de detener un poco la propagación del coronavirus en México. Tenemos que en el acuerdo se señala que se tienen que detener por completo las actividades no esenciales para la vida pública nacional desde el 1 de abril, bueno, desde el 31, pero se hace efectivo el 1 por cuestiones de hora, desde a partir del 1 de abril de 2020 hasta el 30 de abril, un mes. 30 días deben de estar suspendidas las actividades no esenciales para la vida pública nacional. ¿Cuáles son las actividades esenciales? El mismo decreto, cuyo link les voy a dejar abajo para que puedan revisar a detalle, trae una lista. En esa lista se encuentran las actividades que sí se consideran esenciales, de suma importancia para mantener el Estado mexicano, para mantener la soberanía nacional, para mantener programas sociales, para que pueda seguir funcionando el país de manera muy básica. ¿Cuáles son las actividades esenciales? Están detalladas en la lista, entre otras cosas, el mantenimiento de programas sociales, producción, distribución de alimentos, distribución de agua potable y todo lo que tenga que ver con la reparación de este tipo de instalaciones, energía eléctrica, combustibles, diésel, gasolinas Magni Premium, o sea, en general las gasolineras, las tiendas de autoservicio, los supermercados, los servicios de salud, por supuesto, las fuerzas armadas, las secretarías de seguridad pública, todo eso tiene que seguir funcionando. ¿Por qué? Porque es el aparato básico del Estado mexicano que tiene que garantizar que podamos seguir viviendo en sociedad. Todo lo que no sea parte de eso, todo lo que no está en la lista tiene que suspenderse de manera obligatoria por 30 días. Algunos me han preguntado, oye, es que yo trabajo en una empresa que se dedica a hacer contenedores de agua, pero no a la distribución del agua potable, no al alcantarillado, no a la reparación en un proyecto público, por ejemplo, en una obra pública de este sistema. ¿Debo o no debo parar? Hoy a lo mejor yo me dedico a algo que tiene que ver con alimentos, pero no necesariamente a la producción, a la distribución directa de esos alimentos. Bien, primero hay que entender que el legislador originariamente dotó al Consejo de Salubridad para que pueda emitir ciertos lineamientos que garanticen la salud pública en el país. Y en segundo lugar, que el Consejo de Salubridad tiene estas facultades y emite un acuerdo cuyo espíritu precisamente es salvaguardar la seguridad pública en el país. Entonces este acuerdo hay que entenderlo como una restricción lo más posible de este tipo de actividades económicas. No va a detener el sector financiero, no va a detener la banca, no va a detener el sector salud, algunas cuestiones administrativas muy especiales, pero sí va a detener otras que obviamente para nosotros, para nuestra vida en sociedad son importantes, pero que
lamentablemente tienen que verse frenadas, temporalmente suspendidas, 30 días, para poder asegurar que se detenga la distribución de esta enfermedad a lo largo de nuestro territorio. Si no se cumplen estas medidas, porque sí son de cumplimiento obligatorio, el acuerdo anterior no. El acuerdo donde se exhortaba a la población a no ir a trabajar, a no concentrarse en lugares y tal, no era de cumplimiento obligatorio. Ahora sí que lo es, ahora sí puede haber una sanción que va de las 4,000 a las 10,000 unidades de medidas. Esto estamos hablando de los 320 a los 800,000 pesos de multa, entre otro tipo de sanciones que pueden tener quienes no acaten este acuerdo. Sí tiene que ser obligatorio y sobre todo, no estamos en un caso de contingencia sanitaria como establece la Ley Federal del Trabajo. Si vieron los videos anteriores, hablamos de esta contingencia sanitaria que permite al patrón dar únicamente el salario mínimo durante un mes a los trabajadores. No estamos en ese acuerdo. En este supuesto de emergencia nacional por causa de fuerza mayor, las obligaciones patronales subsisten. Y también subsisten las obligaciones de los trabajadores en la medida en que pueden hacer home office, pueden trabajar desde casa, pueden hacerse encargos no extraordinarios que puedan realizar en sus hogares. Pero las labores dentro de los centros de trabajo tienen que cesar y además los trabajadores tienen el derecho y los patrones la obligación de dar a sus empleados el sueldo íntegro, la totalidad del sueldo durante esta contingencia. ¿Se lo tienen que dar ahorita? ¿Se lo tienen que dar el 1 de abril? No. Se lo pueden seguir pagando como si fuera algo normal. Hoy es quincena, se le pagan en quincena, el día 15 pagan otra parte, el día 30 pagan otra parte. Si quieren se lo pueden pagar de un solo golpe todo el mes o pueden llegar a un convenio. Lo mejor en estos casos, para evitar futuras controversias entre patrones y trabajadores, para evitar despidos injustificados, para evitar demandas laborales, es llegar a acuerdos. A lo mejor, ¿sabes qué? Te voy a dar el 50% de tu salario y a final de mes te doy el otro 50%, o los otros 50% te lo voy abonando a distintas quincenas, firmamos un acuerdo y no pasa nada. Es posible hacer eso para evitar futuras controversias y que pues las relaciones se mantengan en armonía. Sobre todo también que nos podemos poner un poco del lado del patrón, que a lo mejor en ese momento no tiene para desembolsar, no tiene el flujo de dinero para desembolsar toda la nómina de sus empleados, y sí se puede llegar a un acuerdo respetando siempre los derechos del trabajador. Las actividades sí esenciales y que continúen en labores tienen que seguir los lineamientos de seguridad, de salubridad que se estipulan en el acuerdo. En el mismo acuerdo donde está la lista de qué actividades sí van a seguir funcionando, ahí se toman una serie de medidas como el estornudo de cortesía, lavarse las manos, usar el gel antibacterial, no reunirse más de 50 personas, ir rotando turnos, etc. Todo está muy claro ahí con un lenguaje muy sencillo. Recordemos, en caso de ambigüedad, de si mi empresa tiene que entrar en esa cuestión de si mi empresa es esencial o no es esencial, la interpretación amplia o la interpretación que obedece al espíritu de la ley es acotar lo más posible. Existen números de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social donde nosotros podemos llamar para saber si la empresa donde laboramos o si mi empresa cae en los supuestos que deben de parar labores. Ahí pueden recibir una asesoría personalizada, pero lo más seguro es que si no está específicamente expuesto en la lista de actividades esenciales, tenga que parar labores y seguir con las obligaciones patronales. En cuanto a los trabajadores, si la empresa en donde laboro no me quiere dejar ir o quiere que sigamos trabajando y tengo miedo de contagiarme, y más aún si estoy dentro de la población vulnerable, tengo más de 60 años, soy una mujer embarazada, tengo hipertensión, diabetes, insuficiencia renal, puedo también llamar a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social o a la Secretaría de Salud. Los números están disponibles en internet para todos, del nivel federal, y ellos van a hacer
que se cumpla la ley, que se ejecute este acuerdo en todos los centros de trabajo. Y si se tienen que imponer las multas que ya comentamos, pues se tendrán que imponer. Sobre todo para las personas que están dentro de esos grupos vulnerables, incluso dentro de las actividades esenciales, el acuerdo permite que se retiren a sus casas. Si yo soy un médico, pero tengo 60 años, insuficiencia renal, hipertensión, soy diabético, con que cumpla con una de esas características, no tienen que ser todas, y quiero retirarme porque tengo temor de que me contagie del COVID-19 y me pegue muy fuerte o me genere una enfermedad severa por mi condición anterior, puedo ausentarme del trabajo. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos? ¿Qué es lo que les recomiendo a título personal? Ya que el acuerdo lamentablemente no tiene una mecánica de cómo separarnos de nuestro trabajo. Vayan con sus supervisores, con sus superiores jerárquicos, díganles que van a separarse de sus labores durante 30 días y lleven un oficio en donde plasmen el porqué. Redacten un oficio en donde digan: me voy a acoger, voy a hacer caso, me voy a pegar a lo que dice el acuerdo de fecha de 31 de marzo de 2020 del Diario Oficial de la Federación, en donde el Consejo de Salubridad me está diciendo que yo debo de dejar de trabajar porque soy población vulnerable, o que yo debo de dejar de trabajar porque mi empresa es de una actividad no esencial y no tenemos por qué venir para poder hacer así un frente mejor en contra de la pandemia. Que le sellen de acuse el oficio, ustedes se quedan con su acuse para que sea una manera de demostrar, que dejen constancia que no simplemente abandonaron el trabajo y que fue por una disposición oficial. Para evitar futuras controversias, es un tip que les puede servir. En el caso de las relaciones laborales, decirle a los trabajadores y también a los patrones que yo estoy convencido de que todos los empresarios de este país tienen una ética y un sentido de solidaridad social. Recordemos que no es posible esto de la renuncia voluntaria, las vacaciones anticipadas, el decir que me voy con licencia sin goce de sueldo, que me dan un permiso especial, o que yo firme suspensión voluntaria de labores. No es válido eso, es contra la ley y las relaciones de trabajo subsisten a pesar de la suspensión de actividades, porque es una cuestión de fuerza mayor decretada por el Consejo de Salubridad y sancionada por el presidente de la República. Las relaciones laborales subsisten, no hay nada de firmas y de renuncias y tal que puedan perjudicar al trabajador. Y tomen en cuenta también ahora un consejo para los patrones, porque en darse uno de estos supuestos es muy probable que el trabajador sí que pueda demostrar que fue un despido injustificado, que lo obligaron a renunciar, que no le pagaron lo que le correspondía y terminen los patrones perdiendo un juicio, un procedimiento en la Junta de Conciliación y Arbitraje y tengan que pues desembolsar una suma todavía más fuerte de dinero. Vamos a tratar de actuar con ética, con responsabilidad y llegando a acuerdos. Pues bueno, esto es lo que quería comentarles. También el acuerdo exhorta a la ciudadanía a mantener esta cuestión de la inmovilización, de guardarnos, de quedarnos en casa. No es un toque de queda, mucho menos un estado de excepción donde se suspendan derechos fundamentales, por lo que no van a haber detenciones, la gente puede seguir con responsabilidad circulando. Lo que dicen es quédate en casa, pero pues obviamente si uno tiene que salir al súper a comprar, si uno está trabajando en una actividad esencial, puede hacerlo con responsabilidad. Se exhorta a la ciudadanía a que mantenga estas formas, esta distancia, estos cuidados, pero principalmente el acuerdo va enfocado a la suspensión de la actividad pública y económica del país. Espero que haya sido de su utilidad. Muchísimas gracias por su atención y por acompañarnos una vez más. Y antes de que lo olvide, un saludo a Juan y un saludo al Chato, a Gerardo, que siempre andan muy pendientes. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima.